Bueno, pues reitero mi agradecimiento a Estefanos por estar aquí con nosotros esta mañana. Y bueno, voy a introducirle un poquito brevemente. Estefanos es licenciado en Historia y Arqueología por la Universidad Nacional de Atenas. Es diplomado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid y es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional como conservador-restaurador de bienes culturales en diferentes puestos de la Administración y también ha trabajado a nivel privado. Y desde el 2005 hasta 2012 ha sido responsable, esto ya se lo comenté, que me parece maravilloso, esta herramienta para nosotros fundamental, del proyecto Domus, del Diccionario del Tesauro de Materiales y Técnicas Artísticas del Ministerio de Cultura. Ha trabajado también como profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente bueno, pues, su principal línea de investigación es el estudio de las fuentes y la transmisión de la tecnología artística medieval y nos va a hablar de la fabricación concretamente del manuscrito en época medieval, ¿no? Muchas gracias, señora. Gracias a todos, gracias a Ricardo, a los organizadores de... Micro, sí, perdón. Así, vale. A Ricardo y a los organizadores por invitarme y gracias a todos vosotros por estar aquí hoy. Siempre es un placer poder colaborar con el Museo Arqueológico y siempre podéis contar conmigo para todas las cosas que necesitáis. Sí, si es posible, no con 24 horas de... No digas mucho. Muy bien. Yo hoy cuando me llamó Ricardo me ha dicho que tenía que hablar de algo que tenía que ver con fabricación y si es posible en la Edad Media. Entonces os hablaré un poco de cómo se fabricaba el manuscrito iluminado en la Edad Media. Va a ser una presentación bastante general porque obviamente Edad Media es mucho y estamos hablando en Occidente, hay talleres, hay tradiciones, hay contextos culturales, no todo es tan plano como yo os lo voy a presentar, pero bueno, es para que nos hagamos una idea de los materiales y las técnicas que se empleaban para fabricar y elaborar un libro manuscrito y decorarlo después. Mi presentación tendrá que ver un poco con lo que habéis visto en la presentación que hizo Ana antes por el tema de los colorantes, porque son casi los mismos. De hecho, hay una estrecha relación entre el teñido de los textiles y la iluminación de los manuscritos, porque es la fuente de donde los iluminadores consiguen los colorantes para poder utilizarlos en la decoración de los códices. Los manuscritos iluminados es una fuente muy importante para nosotros. Las razones son varias, pero las podríamos resumir en el hecho de que nos permiten, que son ejemplos únicos. Nos permiten conocer la ideología, las creencias, la religión, la jerarquización política, social, si queréis, las relaciones internacionales, relaciones económicas, la cultura material, estética, influencias artísticas o incluso el desarrollo tecnológico en cada época. Aquí veis, os he puesto esta imagen en este sentido de que un manuscrito iluminado es único. La Biblioteca Nacional tiene probablemente uno de los manuscritos más importantes, manuscritos iluminados bizantinos, el famoso Stilichas Matritenses. Es la única crónica bizantina que se conserva iluminada y probablemente es una de las joyas de la iluminación medieval, sobre todo porque nos permite tener una ventana hasta cierto punto para conocer cómo era la sociedad bizantina en el siglo XII. La imagen que veis es el famoso fuego griego, no hay otra imagen, es la única imagen que hay, pero que corresponde con las descripciones que tenemos de esta arma tan temible que tenían en su posesión los bizantinos, que prácticamente impedía cualquier ataque, aunque los hubo, cualquier ataque de flota hacia Constantinopla, porque el resultado es siempre lo mismo, los quemaban. Era no sé si habéis visto Juego de Tronos, este fuego valquirio pues, se inspira perfectamente en el fuego griego. Esta es la inspiración cuando se quema
toda la flota. ¿Por dónde vamos a empezar? Por el soporte, el pergamino, para describir todo este proceso. Como os podéis imaginar, hasta el uso del papel, el pergamino es el principal soporte de la escritura. Pero requiere un gran esfuerzo para conseguir pergamino para poder escribir y decorar un manuscrito. Cuando hablo aquí que un rebaño para un libro es literal. Necesitabas más o menos un rebaño para cada manuscrito, dependiendo del tamaño del libro. Un libro de 300 bifolios, pues ya estamos a un rebaño bastante grande. Pensad el esfuerzo que tenía que hacer un monasterio o una escuela catedralicia para conseguir copiar o escribir los libros que necesitaba todos los años. Y tenemos la suerte de tener todo el proceso de la compra de pergamino, de la búsqueda y compra de pergamino para los cantorales del Escorial. Es tardío, pero es decir, estamos ya en el 16, pero que ustedes solamente con la idea de que está detrás Felipe II, no hay monarca más poderoso y no puede encontrar pergaminos. Así de simple. Y no es solamente España, son todos sus territorios. De hecho, lo busca en Flandes, lo busca en España, lo busca en Alemania. Y cuando al final consigue, en 1576, los pergaminos para hacer los cantorales del Escorial, simplemente os voy a dar algunos datos para que os quede claro de qué estamos hablando. De 6.874 pieles, que le costaron 4.000 ducados, se ponen a fabricar pergaminos 4.895. Los demás se descartan, porque no son aptos para pergamino. Empieza el proceso, que lo veremos a continuación, de preparar el pergamino, y de los 4.895 aptos para pergaminos, para escribir y decorar, se quedan con 595. Acordaos que partimos de 6.874, 595 pergaminos, y de estos, el que los va a escribir, el escriba Cristóbal Ramírez, rechaza 145. Es decir, se quedaron más o menos 450 pergaminos de los 6.800. Es decir, no era tan fácil decir, bueno, pues preparaban un pergamino. No todas las pieles son aptas para hacer pergamino. Y en este proceso, como os podéis imaginar, se quedaban atrás muchísimas pieles. Obviamente les daban otros usos, pero no eran pergaminos aptos para escribir. Podrían ser para encuadernaciones, podrían ser para tambores, para otros usos, pero no para recibir la escritura. ¿Por qué? Manchas, deformaciones, pelo negro que no han podido eliminar, superficie que no quedó perfectamente homogénea y alisada. Una vez que el pergaminero ha estirado el pergamino, ya no puede mejorar en la superficie del pergamino. Es decir, puedes mejorar su blancura, puedes añadir sulfatos, carbonatos, colas, pero la superficie es la que es. Entonces, él escriba perfectamente, cuando lo ve, dice, pues no se puede mejorar más, y se rechaza el pergamino. El esfuerzo lo podemos ver en el libro de oficios del monasterio de Guadalupe, porque vemos esta preocupación del oficio de pergaminería de tener pieles. Y como veis aquí, lo que hace el monasterio prohíbe prohíbe que se vendan pieles hasta que ellos no tengan claro cuántos libros van a escribir todos los años. ¿Por qué? Porque necesitan preparar pergaminos. Y no es que voy a hacer un libro de 300 páginas, necesito 300 bifolios, necesito 300 pergaminos. No, probablemente necesitará 3.000 pieles para quedarse con 300 pergaminos. Y si tiene que hacer 10 libros, son 30.000 pieles. Estamos hablando de unos volúmenes verdaderamente complicados para la economía, incluso para un monasterio con un rebaño de 100 y pico mil ovejas, pero no puede gastar 30.000 para hacer 10 libros. Por muy potente que fuese el monasterio. También se ha hablado mucho de las preferencias y lo que consumía cada sociedad,
respecto a qué pergamino vamos a encontrar en cada zona. Pues en Inglaterra, pues el pergamino bovino. O más allá de los Alpes, pues prevalecen los pergaminos bovinos y más bien al sur se trabajarían más bien con pergamino caprino y pergamino de oveja. No es exactamente así. Todas las analíticas que se hacen de ADN y de otras técnicas no confirman este tipo de hipótesis. Las propias técnicas tienen sus limitaciones. Un pergaminero no tenía 4 tinas, una para bovino, otra para caprino, otra, iba todo junto a la misma. Entonces es muy probable que cuando tú haces una analítica de ADN y buscas la secuencia, pues te salen hasta humano. ¿Pero por qué? Porque el pergaminero lo tocó, se cortó, por la razón que sea. Es muy difícil poder interpretar todos estos datos y poder decidir qué pergamino era preferible en cada zona. Sí que hay contextos culturales, por ejemplo, en Italia es muy habitual, si estamos hablando de época altomedieval, bueno, altomedieval no, entre el siglo X, XI, XII, pergaminos, una calidad de pergamino muy mediocre, que no tienen pergamineros, como veremos. Es muy importante que tengas un maestro que prepare pergamino muy bien, porque como veremos a continuación, este es una condición sine qua non. Un scriptorium pues, podría poder tener un libro. Y también está el tema de los precios. Si me quedo aquí, un buen pergamino de ganado bovino cuesta 3 veces más que la mejor calidad de un pergamino de oveja. Pero la peor calidad de pergamino, porque tenemos precios, la peor calidad del pergamino bovino cuesta lo mismo que la mejor calidad de un pergamino de oveja. Son cuentas de pergamineros de Inglaterra, pero quiero que veáis que entran también otro tipo de situaciones que tenemos que tenerlas y controlarlas. Y como veremos, la principal, y la repetiré en esta charla, es la accesibilidad de los materiales. Felipe II quiere, pero no hay. El noble quiere, el rey quiere, pero es lo que hay. Y cuando os he dicho esto, los normandos en Sicilia lo que les sobra es dinero. Lo que no tienen es pergamineros. Por eso la calidad de los pergaminos, por ejemplo, en el reino normando, pues no es la mejor calidad posible si lo comparamos, por ejemplo, con Bizancio u otras zonas. ¿Cómo se preparaba el pergamino? Aquí vamos a seguir, hay varias fuentes, la más antigua es del siglo VIII, el famoso Tratado de Composiciones Santingeda, para ser así más correcto a la hora de llamarlo, pero seguiré las instrucciones, como veis, porque son súper completas. Están en un manuscrito que está en la Biblioteca Británica. Como veis, es mediados del siglo XII hasta principios del XIII y explica la manera de preparar el pergamino al estilo de Bolonia, es decir, una técnica, pero que es exactamente la misma que podríamos encontrar en otros países. Sí, le está alargando un poco. Vale. El primer paso sería el desollado de la piel. Parece que no tiene importancia, pero si falla el desollado, se va a rechazar todas las pieles para el pergamino. ¿Qué no quieren los pergamineros? Que se haga a cuchillo. Entonces, piden a los desolladores que si van a darles pieles para pergamino, que lo hagan a mano. No sé si alguien ha visto alguna vez cómo se desolla normalmente cómo se desolla a puño. Tú haces un pequeño corte, hinchas la piel, separas la piel y después con el puño alrededor separas la piel de la carne. ¿Qué no quieren? Estos cortes que parecen nada en este momento, pero cuando se meten a la cal y lo estiran, deforman completamente el pergamino o producen cortes, agujeros o lo que sea. El siguiente paso, como veis, sería la limpieza de las pieles. Baños contiguos en agua y después agua y cal. ¿Qué quieren? Eliminar las grasas y dejar el pelo en un estado que se podría raer fácilmente en los siguientes procesos.
que son los que veis exactamente aquí. Las herramientas y la postura y el proceso apenas ha cambiado incluso hoy en día. Los que preparan pergaminos de manera tradicional utilizan esta cuchilla curva. Como veis, utilizan este tipo de las mismas herramientas, incluso la postura es exactamente la misma. El proceso de raspar y baño en agua cal puede durar hasta 8 días, dependiendo de la calidad que se quiere dejar el pergamino, incluso si es para escribir. ¿Por qué os lo digo esto? Porque dependiendo también de qué libro van a escribir, tenemos distintas calidades de pergamino. La máxima calidad, la Biblia. Es muy difícil que una Biblia tenga una mala calidad de pergamino. Manuscritos seculares, probablemente la calidad es mediocre, incluso si son encargos reales. Sí que cuando se estudia el tipo de pergamino, el tipo de libro es fundamental. Primero los religiosos y entre ellos la Biblia. Si veis estas Biblias del siglo XIII, XIV con un pergamino tan fino que apenas puedes distinguir cuál es la parte de la carne de la piel, pues es este proceso. El pergaminero se esmeró en dejar perfectamente homogéneas ambas caras y muy finas. ¿De qué finura estoy hablando? 0,12, 0,15 de milímetros. Un pergamino normal estaría a 0,2,5 hasta 0,3, 0,4. 0,45 ya es bastante grueso. Pero lo habitual estaríamos entre 0,2, 0,25, por ahí. Pero en estas Biblias podemos encontrar pergaminos súper finos. Este es el proceso más complicado de todos. El pergamino se estira y aquí se diferencia con la piel. Lo que quieren conseguir es que las fibras de colágeno en el pergamino, pues hay 3 tipos de colágeno. En este proceso de agua y cal, el que es amorfo se solubiliza un poco, pero cuando lo pones a tensar en este bastidor que veis, las fibras se ponen paralelas. Y el que se ha solubilizado se mete dentro de las fibras y se solidifica otra vez. Por esta razón, el pergamino es apto para escribir y tiene esta estructura, mientras que el colágeno dentro de la piel, en su estructura, sigue siendo amorfa. Aquí el pergaminero, con este cuchillo que veis, el lunellum, que tiene la forma de media luna, raspará el pergamino y lo dejará perfecto, sin imperfecciones, sin manchas, para poder recibir también la escritura. Es otro de estos procesos muy complicados. Analíticas detectan también tañinos, que podríamos hablar de que sí había sufrido el pergamino un proceso de curtido. La respuesta es no. Pero durante este proceso, sobre todo en algunos contextos culturales, muy habitual en algunos pergaminos judíos, por ejemplo, o de fabricantes judíos. Acordaos, aquí en España los que fabrican pergaminos suelen ser judíos y hispano-musulmanes sobre todo. O hay una gran tradición. Utilizaban una solución de tañinos para endurecer un poco el pergamino. Entonces sí que se puede detectar también una sustancia que nos podría hacer pensar que estamos hablando de un proceso de curtido, pero no es así. ¿Vale? Y a partir de ahí entraríamos en los procesos. No tengo ningún escriba con la piedra pómez, pues en esta marginalia pues me sirve perfectamente. Los tratamientos superficiales. ¿Qué tratamientos podría ser? Alisar completamente el pergamino con una piedra pómez si el copista o el escriba lo considera. Añadir una sustancia encolante para que le salga el trazo de la escritura muy limpio, la famosa glasa o glasilla, que suele ser goma de enebro, o tratamientos superficiales muy específicos de culturas como la bizantina, que cubrían el pergamino o algunos de los pergaminos con clara de huevo, con gelatina o con gelatina con carbonato cálcico para dejar la superficie completamente lisa y plana, lo que hoy en día provoca el gran problema de la iluminación medial, gran deterioro, que son las exfoliaciones. O teñirlos. Los pergaminos, todos conocéis los pergaminos purpúreos, pero se teñían de azul. La famosa Biblia mozárabe
visigoda, la famosa Biblia visigoda de Cava de Tireni, completamente teñida de azul, negro, las famosas horas negras de Flandes con tinta ferogálica, amarillos o completamente dorados. Esto es muy excepcional, pero en Bizancio se da. Se han conservado ejemplos que doran completamente toda la hoja y a partir de ahí escriben y la decoran. ¿Con qué decoraban el pergamino? Los pigmentos que más o menos todos conocéis. Hasta el siglo XIX más o menos, el blanco de plomo, que es el fundamental. Pero también, dependiendo de épocas y de tradiciones locales, podemos encontrar carbonatos, sulfatos, que también se utilizaban como pigmentos, blanco de hueso en algunos contextos bizantinos sobre todo, pero en general no gusta porque deja un pigmento bastante pastoso y es muy difícil de aplicar, o no utilizar el blanco si el pergamino es excepcional y trabajar con el blanco del pergamino, con aguadas y juegas con las transparencias, que es otra de las técnicas de la iluminación medieval. Los rojos, en primer lugar, los inorgánicos, el minio, el cinabrio, el bermellón, es decir, la versión artificial del cinabrio natural, y los ocres rojos. Los colorantes orgánicos rojos, los que ya os ha mencionado Ana en su presentación, rubia, las lacas, el sangre de dragón, líquenes, sobre todo la rubia, que era muy habitual, o el palo de Brasil. Todos estos se han utilizado como colorantes para textiles, pero también hay que tener en cuenta que, como os ha explicado Ana, el textil es una pieza de lujo, es arte suntuaria, el teñido de los textiles. Eso no significa que clases más bajas no tenían acceso a tejidos teñidos, pero utilizarían pues, otro tipo de colorantes. Pues no sería gualda, pues sería la retama de los tintoreros. Pero estos textiles no entraban en este comercio que os he explicado, Ana, o en este concepto de un textil como objeto de lujo. Y también los animales, la Kermes y púrpura. La Kermes ya os he explicado, Ana, la importancia que tiene para poder identificar y atribuir y datar los textiles. Quería hacer un especial hincapié en los ocres. ¿Por qué? Porque son abundantes, están en todos los países y se pueden conseguir tonalidades que van, como veis, desde el rojo, el amarillo, el verde, marrón, marrón oscuro, se pueden tostar, se pueden modificar y es el pigmento que siempre encontramos. ¿Por qué? Porque es accesible y es barato. Y no tiene nada que ver que el manuscrito sea lujoso, no. La famosa Biblia de Anjou, está detrás el rey en Nápoles, la encarga él, no hay problema de dinero, pero el mejor iluminador de Nápoles pues trabaja con ocres. ¿Por qué? Y el resultado es espectacular. Los amarillos, el que más gusta, el oropimente o sus versiones del realgar y el pararealgar. Pueden ser un uso intencionado, puede ser la propia degradación del oropimente. Da este amarillo tan brillante, tan intenso, muy habitual, por ejemplo, en la iluminación anglosajona. ¿Cuándo deja de utilizarse? Cuando ya saben que es tóxico y a partir del siglo X, XI, XII, dependiendo también de contextos culturales, pues deja de utilizarse. En el Bizancio no. Es el amarillo del rey, que en Inglaterra pues lo llaman King's Yellow. El amarillo de plomo y estaño, dependiendo también de qué época se empieza a sustituir el tóxico oropimente. En Bizancio antes, a partir del siglo finales del XI-XII, pero en Europa a partir del siglo XIII, sobre todo XIV. Pigmento estrechamente relacionado con la producción de vidrio. Lo cogen del trabajo de vidrio. Y amarillos, el azafrán y la gualda. Se emplean mucho, son colorantes orgánicos, pero los mencionaré un poco más adelante cuando hablaré de cómo se fabricaban los pigmentos laca. Verdes, aunque hay muchísimo verde en la naturaleza, apenas hay pigmentos verdes, colorantes verdes orgánicos, que trabajan sobre todo con el verdigris, la malaquita
que es una mineral natural, y las famosas estas tierras verdes que os he mencionado antes, celadonita, glauconita, que son las que se utilizaban, el verde de Verona, por ejemplo, que se utilizaban como sustituto de estos pigmentos. Verdes vegetales apenas hay. Puede que se hayan utilizado, como recomiendan algunos, para mejorar un verde gris, para darle más brillo, para cambiarle un poco la tonalidad, pero no han sido jamás empleados sin más en la iluminación medieval. ¿Cómo los podemos encontrar en pigmentos laca? Aquí os quedáis con el verde vejiga, este tipo de bayas de la especie Aramnus, que se preparaba el famoso Stil de Grain, grana de Aviñón, y también aquí depende de cuándo la recoges madura o la recoges cuando todavía está verde. ¿Por qué? Porque va a cambiar la tonalidad. Simplemente quedaos con estos nombres porque los vamos a ver en los pigmentos laca. Los azules pigmentos, los más importantes, la azurita y el lapislázuli. El problema del lapislázuli para preparar el azul ultramar, que es el pigmento, tener acceso. No, Occidente no tiene acceso hasta las cruzadas, Bizancio sí. Entonces, identificar el azul ultramar en una iluminación tiene connotaciones sociales, comerciales y económicas muy importantes. En España, hasta el Pórtico de la Gloria, que que policroma, el pórtico, utiliza el pigmento más caro que hay, muy por encima del oro, y lo utiliza como si le sobrase. Y hay que interpretar esto, y además es la primera vez que lo utilizan en el tubo A en una iluminación de manuscritos en España. Entonces, todo esto nos dice mucho. Es decir, ¿qué es el obispo, quién decide? Es decir, ¿qué nos planteamos? ¿Cómo llega? ¿Quién lo trae? ¿Por qué lo hacen sin importarles su precio? En todos los demás países se intentan economizarlo. No, aquí lo ponen en capas gruesas. ¿Por qué? No sabe que lo policroma la técnica de ahorrar. Lo sabe, le da igual. Si le da igual es porque alguien le ha dicho, aquí tienes montones. ¿Qué es, por decirlo de alguna manera, chulería yo hago la mejor iglesia y lo que me sobra es lapislázuli para hacer un azul ultramar? Y la otra gran pregunta técnicamente, ¿qué le ha venido? Le ha venido la piedra y la ha preparado aquí. Esto dispararía el precio del pigmento. Le han preparado el pigmento en Afganistán porque, como veremos, debería estar aquí. Bueno, no lo veremos. Sí, lo veremos más adelante. La única mina que hay está en Afganistán. Y tiene que hacer todo este recorrido para llegar al otro lado, a Santiago de Compostela. Por eso os digo que no es simplemente identificar algo, hay que interpretar por qué está aquí y empezar a dar explicaciones en todo esto. Y obviamente el pastel, el principio activo es el mismo, el pastel hay muchísimo en Europa y lo tienen que importar. Es muy difícil diferenciar cuál de las dos plantas han utilizado. Y los pigmentos negros, pues normalmente el negro de carbón, el negro de humo, partículas muy finas pero da un pigmento bastante brillante, la tinta ferrotánica y para dibujar lo que en las fuentes identifican como un lápiz negro, pero podría ser perfectamente una molibdenita, una ampelita, es decir, cualquier piedra que deje un trazo, que es capaz de dejar un trazo más o menos negro grisáceo para llevar a cabo el dibujo. Y obviamente dentro de los negros, el negro de marfil es el más caro y el que mejor negro da. Oscuro, aterciopelado, pero esto sí dispara otra vez el precio del manuscrito. Y obviamente las decoraciones con oro y plata. Lo podemos tener en pan de oro y pan de plata, en distintas calidades, siempre más de 22 quilates, porque a partir de esto es muy difícil batirlo en panes muy finos, y partiendo ya del pan de oro y el pan de plata, se muele para preparar la tinta de oro, la tinta de plata, la crisografía y la argirografía para decorar los manuscritos. ¿Cómo se aplicaba? Directamente al pergamino sin ninguna preparación. Se puede bruñir perfectamente. Si quieres que sobresalga, pues puedes preparar una preparación con bol de Armenia
o con yeso teñido con vermellón. Es decir, hay muchísima variedad dentro de los tratados y de los manuscritos que se han analizado. Y además se puede decorar, porque se puede, encima del oro, se puede hacer cualquier tipo de estofado, que todos conocéis la técnica, o se puede trabajar con veladuras para cambiar el color de oro. ¿Qué le puedes poner? Por ejemplo, una rubia súper fina y coge estos tonos anaranjados, o algo verdoso. ¿Y por qué os lo digo esto? Porque muchas veces encontramos oros que parecen sucios y dices, ¿qué le ha pasado? Se ha deteriorado el colorante. No es suciedad. No hay que eliminar directamente para llegar a este brillo. Quizás no lo querían. No era su intención tener este brillo del pan de oro. Lo querían matizar. ¿Y cómo? Pues con un trabajo de veladura. Esta imagen que veis aquí es la imagen que en los últimos meses me tiene enamorado. Es decir, lo que siempre me habría gustado, una foto de algo de la época medieval la tengo. ¿Qué tenemos aquí? El proceso exactamente como lo describen las fuentes textuales de cómo se preparaba el pan de oro y, sobre todo, la tinta de oro. Como veis aquí, este es el batihojas, este es el caire, el metal con el que bate dentro las hojas. Cada ciudad aquí en España tenía su caire, gran problema para España para dorar. Pero lo que es interesante es que aquí veis que estos dos preparan una tinta de oro. Utiliza una piedra roja, pórfido, lo que dicen en las fuentes que hay que utilizar para no manchar el oro con otro tipo de minerales. Aquí veis el oro, hasta lo han dorado para que quedase claro que lo que está preparado. Y este aquí, como veis, tiene un recipiente y le está echando unos polvos, que era sal. Si tú intentas moler el pan de oro, se te va a hacer un grumo. Entonces necesitas algo que permita el molido muy fino y después que haces lo lavas, la sal se va y te quedas con la tinta de oro. Jamás pensé que encontraría una imagen así, pero la encontré. Entonces hasta la tengo de pantalla en mi ordenador porque la quiero ver todos los días. Os mencioné los pigmentos laca. Los pigmentos lacas, ¿qué son? Son estos colorantes orgánicos que no tienen cuerpo como nos dicen las fuentes. Es decir, el pergamino lo dejan completamente transparente. ¿Qué tienen que hacer? Precipitarlos en un compuesto inorgánico y utilizando el alubre, que suele ser el carbonato cálcico, pero puede ser perfectamente el blanco de plomo, utilizando el alubre para poder fijarlo y a partir de ahí lo utilizan como pigmento, pero un pigmento transparente y brillante. Todos estos colorantes, ¿de dónde los conseguían? No los preparaban ellos. Iban a la industria textil y los recortes y lo que les sobraba les decían, me lo dais para poder extraer yo el colorante. No iban a buscar yermes, iban a la industria textil. A los dos le venía muy bien. Cuando ellos tenían su tejido recortado y no sé qué hacían con las sobras? Las vendían a los iluminadores. Era una win-win situación. A todos les beneficiaba. Aquí os pongo, es del mismo manuscrito de Stiliches. Esta unidad que nos comentó antes Ana. ¿Os acordáis que esta imagen de un tejido musulmán con un grifo, no me acuerdo lo que era, es lo que tiende a representar aquí? Es del Stiliches, es una jeque árabe que lleva una ropa azul y lo que veis aquí es la unidad de diseño, que es este pájaro que está hecho con un pigmento laca, con rubia. Y esto se repite. Ahora, para verlo, necesitas un microscopio digital. Se te escapa cuando tú lo ves, porque ni se ve tan brillante ni se ve tan claro, pero está todo el tejido y es muy similar a lo que os ha enseñado Ana. Es decir, el iluminador que pintó la ropa del árabe sabía perfectamente cómo iban vestidos y cómo iba vestido una persona de un rango altísimo. Las mezclas fundamentales, sobre todo la que os ha enseñado también Ana para los verdes, el famoso vergó. ¿Qué pasa con el verde gris? Es corrosivo, reacciona mal con los demás pigmentos, entonces la mezcla de un pigmento azul y un pigmento amarillo da lo que hoy en día se conoce como vergó. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pigmento azul utilizas y qué pigmento amarillo?
En la época altomedieval, el oro pigmente, porque daba un amarillo, un verde súper brillante, muy claro. Los que tienen acceso a lápiz lazuli y les sobra, el azul ultramar. Véase Bizancio. En Occidente, el índigo. O en algunos casos azurita. Jamás he encontrado azul ultramar, excepto en 4 casos muy concretos, y uno de esos es Stilices, este manuscrito que está en la Biblioteca Nacional. Es decir, no les importa, les da igual el precio, lo utilizan para hacer un pigmento verde o lo mezclan con otros pigmentos para conseguir tonos morados, tonos azules rojizos. Y obviamente aquí veis, esta es también otra de las iluminaciones de Stilices. Este es un caballo que el azul que veis aquí es el vergó con lápiz lazuli y oro pigmente, oscureciéndolo con azul. Y aquí lo que veis es la membrana, la típica mezcla de cinabrio con blanco de plomo para trabajar las caras y después con blanco de plomo pues, sacar las luces. Y con toques de cinabrio pues sacar pues, todas estas, el rojo de las mejillas y de los labios. Los aglutinantes verdaderamente es la parte más importante de la técnica. Todo lo que hemos visto hasta ahora está muy bien, pero la técnica la define el aglutinante, no el pigmento. Entonces, dependiendo del aglutinante y para qué y cómo, el aspecto de la iluminación tendrá un aspecto u otro. Los más habituales, la clara de huevo, con yema o sin yema, la goma arábiga y las gomas frutales, como veremos, la goma arábiga artificial, y las colas animales. La imagen que veis aquí es la goma arábiga tal como sale de una exudación de una acacia de Senegal. El que más se ha utilizado y con más frecuencia sale en las fuentes, la clara de huevo. Hay un tratado exclusivamente dedicado a cómo prepararla. Es decir, separarla muy bien de la yema, primero batirla. ¿Cómo la vas a batir? ¿Con qué recipiente? Si la tienes que tocar con la mano porque añades grasa y no va a pegar bien la iluminación. Es decir, da todos estos detalles técnicos. ¿Y qué se utilizaba? Este líquido que veis aquí después del batido. No era la clara directamente. Obviamente, si hacemos reconstrucciones, tiene que ser un huevo ecológico porque los otros no pegan. Es decir, si intentáis utilizarlo como aglutinante, hay que elegir muy bien el huevo para hacer este tipo de técnica. La goma arábiga sale muchísimo. ¿Cuál es el problema? Hay una cosecha en octubre en Senegal. Es imposible que todo el mundo, en toda Europa, desde el siglo, yo qué sé, hasta hoy en día, utilicen la goma arábiga original. Lo deja claro, como veis, Andrés de Laguna en sus comentarios sobre Dioscórides. De arábiga dice solamente el nombre. Es de cualquier frutal que hay aquí en España. Y esta, en muchísimos tratados altomedievales, la llaman goma arábiga artificial. ¿Y cómo prepararla? Dice, igual que la goma arábiga, pero coge la de ciruelo, la de cerezo o la del melocotonero. Y ya está. Parece que era una cosa barata, pero la molécula de la goma arábiga es pequeña. La del ciruelo es macromolécula, da flexibilidad. Es decir, aunque lo han utilizado como un sustituto, es muy probable que a nivel de conservación se les ha quedado mejor el trabajo que con la cara. Entonces hay que replantearse otra vez. De hecho, hoy en día iluminadores prefieren las gomas de frutales, sobre todo la del ciruelo, precisamente porque da películas pictóricas flexibles, algo que la goma arábiga no da. Y también había cierta especificidad, sobre todo en los tratados. Hay pigmentos que van con uno y no con otro. Con goma arábiga casi todos. Con la clara de huevo, como veis, miño, albayalde, bermellón, azurita, brasil, azafrán, sangre de dragón. La cola animal, azul ultramar y en el dorado. Por esta razón, cuando vemos iluminaciones que se ha despegado toda una película pictórica, queda el dorado. ¿Por qué? Porque han utilizado un aglutinante mucho más potente que el que han utilizado para el resto de los pigmentos. A veces se exfolia el verde gris. ¿Por qué? Porque lo utilizaban sin ningún tipo de... Ya tenía bastante mordiente, y lo utilizaban sin aglutinante.
Os comenté lo del tema de la accesibilidad, lo vimos en el pergamino y en los pigmentos igual. Puede que yo tenga la voluntad de, pero no tengo acceso, por ejemplo, al lapislázuli. Aquí están las minas en Afganistán, en Badakhshan. Tiene que hacer todo este viaje, llegar a toda esta zona aquí de Irán, de Samarcanda, y a partir de ahí, bien lo trabajaban, extraían el pigmento, que es el azul ultramar, o lo enviaban como piedra, y seguían las rutas comerciales hacia Bizancio o hacia estos puertos aquí o hacia Alejandría. Y a partir de ahí ya se distribuía en el resto de Europa. Desde un punto de vista templarios y cruzadas son fundamentales. ¿De dónde viene el azul ultramar? Del puerto de Acre. ¿Cómo se conoce la Edad Media? Azul de Acre. Es imposible que los templarios que controlaban el comercio del oro, de todos los materiales, de los peregrinos, de los esclavos, dejasen sin controlar el material más caro que podían comercializar. Y habría que mirar también hacia Santiago de Compostela la ruta de las fundaciones templarias, porque donde encontramos primero el azul ultramar es en fundaciones templarias. Entonces, esta es una línea de investigación pues, que con Rocío Bruchetes pues, estamos intentando seguir ahí un poco la pista de los templarios. Y también está el gusto del comitente. Yo, como iluminador, preparo mi manuscrito, pero el noble, que en este caso, como veis aquí, no le gusta el resultado, le parece poco noble. ¿Qué le pide? Que raspe, como veis, todos los caballos y las armaduras y las ponga de oro. Y aquí estamos en este proceso. No lo ha terminado el iluminador, pero sí que ha raspado y ha aplicado el pan de oro en el peor momento posible, que es cuando ya está terminada, pero donde manda capitán, no manda marinero. Si el noble lo quiere dorado, pues se dora. Y ya está. ¿Por qué les digo esto? Porque técnicamente, como veremos, la primera cosa que se hace es dorar. Primero se dora y después se pinta. Pero, empezando por el principio, hay que diseñar la página, que sería ya el último proceso. De esto se encargaban los escribas que tenían claro en su cabeza dónde va el texto, pero tienen que dejar espacio para las iluminaciones y las letras iniciales. 4 líneas de pautado para cada letra inicial y 15 líneas de pautado. En el Stilices dejan entre 9 y 12. Para los manuscritos, para los iluminadores bizantinos dejan 12, 13, para los occidentales dejan 9, 10. No sé por qué. Me podéis decir que les caían mal incluso. Pero bueno, os lo pongo como ejemplo. Y también aquí entran los gremios. Un escriba puede hacer todas estas florituras que veis aquí, puede hacer las letras iniciales, pero no puede iluminar. Esto lo hacen solamente los iluminadores porque no puede tocar, depende de los gremios, por ejemplo, en el de Hamburgo del siglo XIII, no pueden tocar oro y azul ultramar los escribas. Esto es trabajo de iluminadores. Y como veis aquí, lo ha decorado todo, pero no ha tocado la iluminación. Esto lo hará otro artista. Las instrucciones se les dejaban los copistas, pues desde simplemente señalar, como veis aquí, las famosas letras guía, aquí ponme la C, y la decoraba pues, según como quería, o le escribe exactamente aquí la anunciación con los pastores y la cubre más o menos con la iluminación y vemos la escena que se pinta, o le dice exactamente qué materiales tiene que utilizar. Aquí le pone oro, rosa falso o azul. No sabemos exactamente qué azul es, pero podría ser pues, probablemente o azurita o azul ultramar. El dibujo preparatorio sería la siguiente fase. Hay que dibujar lo que se va a pintar o no, como veremos. Depende de la situación y depende del artista. ¿Con qué se realizaba? Con estilo de plata, vara de plomo, 2 partes de plomo y 1 de estaño, carboncillo fino, el famoso lápiz Níger que os expliqué antes, una pluma de oca muy fina, pero esto es para expertos. Y si quieren líneas súper finas, de cuervo, que es el que utilizaban para hacer los mapas, por ejemplo, para trazar todas estas líneas súper finas, porque las demás plumas no les servían. Podrían dibujar
desde el natural, como vemos aquí en este manuscrito bizantino, que está copiando lo que ve, o utilizar un libro de modelos para llevar a cabo los dibujos. O utilizar esta técnica, como veis aquí, que es un papel agujereado, entonces lo colocabas, pasabas el polvo negro y se quedaba el dibujo al otro lado. Quedan algunos de estos bizantinos en varias colecciones. Aquí veis el detalle, veis los agujeros, ¿no? Que en griego se llamaban pues ancíbola, sería como el stencil, ¿no? Más o menos, una cosa para poder copiar. O tenían todas estas técnicas, también es otra de estas imágenes que me encanta, que él explica todas las técnicas de copiar, desde ponerte con el pergamino en una ventana para que la luz se vea, desde poner una luz por debajo y trabajar, hacer el estarcido que os he comentado, que veis, lo hace a la muñequilla, veis aquí la imagen, o este sistema de copiar mirado desde abajo, es decir, nos ofrece pues, varios sistemas de copia. El dibujo podría ser ya arte en sí, en las famosas grisallas, con algunos toques también de color. O podría ser ausente. ¿Por qué razón? Aquí son las prisas, tienen que terminar. Pero el iluminador es experto. ¿Qué hace? Con un pincel, ya no con pluma, trabaja con aguadas, da más o menos las formas, porque o ve lo que va a pintar o está seguro de su capacidad de representar perfectamente lo que tiene que representar. Esta es una escena que se desarrolla en España. Son los musulmanes del Al-Ándalus que van a conquistar Creta y ya se quedan ahí. Es este proceso. Y como veis, no le ha dado tiempo a terminarlo, pero trabaja simplemente con unas pinceladas rápidas. Y para terminar el proceso a través de un manuscrito que no se ha terminado, como el que veis aquí, se hace el dibujo, primero con esta vara de plomo muy fina y después se repasa con tinta. ¿Veis cómo lo deja? ¿Por qué? Porque puede hacer cambios, se puede equivocar. Con la tinta ya lo fija el dibujo. Dorado. ¿Por qué doran ahora mismo? Porque si quieres bruñir o si quieres hacer cualquier tipo de tratamiento, estropeará los demás pigmentos. Es decir, después del dibujo viene el dorado. Excepto si el cliente, como hemos visto, te pide lo contrario. Las primeras aguadas, más o menos los fondos, cielos y no sé qué, ya los detalles, luces, sombras y como último, hay se me ha olvidado, hay un libro de modelos del Converser Göttingen Model Book que nos explica exactamente lo que tienen que hacer. La primera aguada, la segunda, sacas las luces con esto, después si es azul pones esto. Tenemos todo este proceso, como veis aquí, hasta llegar a la iluminación final. ¿Y cuál es la final? Las caras, las manos y los toques de dorados y plateados, pero en este caso no con pan de oro, sino con tinta de oro. Sacar todas estas decoraciones. Y con esto he terminado. Espero que os haya dado una imagen así un poco general de lo que significaba un manuscrito iluminado a nivel económico, a nivel social, a nivel estético, a nivel material. Y por esta razón, incluso lo que se pedía en esta época, como veis aquí en uno de los colófones, tratarlos con cuidado, pues lo teníamos que seguir teniendo en cuenta hoy en día. Muchas gracias.